Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver la primera parte de oxoácidos en formulación inorgánica, que ya corresponden a combinaciones ternarias. Lo primero que tenemos que saber es que los oxoácidos son combinaciones ternarias que empiezan siempre por hidrógeno, luego llevan un elemento y acaban con oxígeno. Y cada uno de estos elementos podrá llevar debajo los números que correspondan. Esa va a ser la estructura que van a tener los oxoácidos. Para este tipo de combinaciones ternarias vamos a hacer dos vídeos. Este primer vídeo es la primera parte en el que vamos a ver cómo se formulan y se forman los oxoácidos más sencillos. Estos oxoácidos corresponden a los formados por el carbono, por el nitrógeno, por el grupo de los anfígenos, es decir, azufre, selenio y teluro, por el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, y el manganeso y el cromo. Para nombrar los oxoácidos tenemos que saber cuáles son los prefijos y sufijos que se ponen según las valencias con las que actúen estos ácidos. En el caso de que el elemento con el que vamos a formar este oxoácido solo tenga una valencia, ese ácido terminará en ico. En el caso de que tenga dos valencias con las que forma ácidos, cuando actúe con la valencia más pequeña, el ácido acabará en oso y cuando actúe con la más grande, en ico. En el caso de que tenga tres valencias, cuando actúe con la más pequeña empezará por hipo y acabará por oso. En el caso de la valencia intermedia acabará en oso y en el caso de la más grande acabará en ico. Y por último, en el caso de que tengan cuatro valencias con las que forman ácidos, la más pequeña de todas empezará por hipo y acabará por oso, la siguiente acabará en oso, la siguiente acabará en ico y por último la más grande empezará por per y acabará en ico. Pero para ver todo esto de una forma mucho más clara vamos a empezar a construir estos oxoácidos para ver cómo se nombran. En el caso del carbono y el silicio, ambos tienen dos valencias con las que forman ácidos, que son el 2 y el 4. Como tienen dos valencias, vamos a fijarnos en esta parte de aquí. Tendrá un ácido que acabará en oso y otro que acabará en ico. Si cogemos el carbono con valencia 2, lo primero que tenemos que hacer es formar el óxido con esas valencias. Nos ponemos el carbono y el oxígeno como sabemos actúa con valencia 2 y se lo ponemos al carbono, y el carbono en este caso hemos decidido que actúe con valencia 2, así que se la ponemos al oxígeno, pero esto se puede simplificar quedando CO. Una vez que tenemos el óxido, lo que tenemos que hacer es sumarle una molécula de agua. Y por último, poner la molécula que obtendremos al mezclar todo esto teniendo en cuenta el orden. Siempre va primero el hidrógeno, luego el elemento y luego el oxígeno. Así que nos quedará H2, CO2. Y este ácido, como sale de utilizar el carbono con valencia 2, es decir, su valencia más pequeña, se llamará ácido carbonoso. Si hacemos ahora lo mismo, pero utilizando la valencia 4, lo primero que tenemos que hacer es formar el óxido. Una vez que formamos el óxido y lo simplificamos, por supuesto, obtenemos CO2, así que ahora vamos a sumarle una molécula de agua y teniendo en cuenta el orden en el que primero va siempre el hidrógeno, en segundo lugar va el elemento y en tercer lugar va el oxígeno, en este caso lo que obtenemos es H2CO3. Como esto ha salido de utilizar el carbono con su valencia más grande, el ácido se llamará ácido carbónico. Pero vamos a ver qué pasa con los ejemplos del silicio si nos dan el oxoácido escrito y tenemos que decir cómo se llama. Vamos a imaginarnos que nos dan H2SiO2. Lo primero que tengo que saber es que el silicio forma ácidos con dos valencias. Entonces lo que tengo que saber es si está actuando con la valencia más pequeña, que sería 2, o con la valencia más grande, que sería 4. Para eso vamos a hacer un análisis de carga. La molécula tiene que tener carga total 0, tiene que ser una molécula neutra. El oxígeno, como sabemos, siempre actúa con valencia menos 2. Al actuar con valencia menos 2 y tener dos oxígenos, la carga que va a aportar es menos 4. Va a aportar menos 2 por cada oxígeno que tenga. En el caso del hidrógeno, siempre va a actuar con valencia positiva más 1. En este caso, como tenemos dos hidrógenos, la carga total que va a aportar va a ser más 2. Para que esta molécula sea neutra, la suma total de cargas positivas y la suma total de cargas negativas tiene que ser igual. Tenemos 4 cargas negativas y solo 2 cargas positivas.
así que lo que falta son otras dos cargas positivas. Por tanto, la valencia con la que actúa el silicio es 2. Como 2 es la valencia más pequeña con la que actúa el silicio, esto se llamará ácido silicioso. Si ahora nos dieran H2SiO3, el mecanismo es exactamente el mismo, analizar las cargas. Por un lado sabemos que el oxígeno actúa con valencia -2 y al tener 3 oxígenos, la carga total será -6. En cuanto al hidrógeno, al actuar con valencia positiva +1 y tener 2 hidrógenos, nos aportará una carga positiva de +2. Por lo tanto, para que esto sea una molécula neutra, el silicio tiene que aportar +4. Así que la valencia con la que actúa el silicio es +4. Como es la valencia más grande que tiene el silicio, esto se llamará ácido silícico. Vamos a ver un ejemplo ahora con un elemento que tenga más de 2 valencias. Si nos vamos ahora al grupo de los anfígenos, tenemos azufre, selenio y teluro, que tienen 3 valencias con las que forman ácidos, 2, 4 y 6. Si formamos el ácido que forma el azufre con su valencia más pequeña, vamos a ver qué obtenemos. En primer lugar, la valencia más pequeña es 2, tenemos que formar el óxido con esa valencia. El óxido que obtenemos es SO, y ahora lo que hacemos es sumarle una molécula de agua. Siguiendo el orden de hidrógeno, elemento y oxígeno, lo que obtenemos es H2SO2. Al obtener este oxoácido utilizando la valencia más pequeña del azufre y el azufre tener 3 valencias, el ácido que se nos va a formar es el ácido hiposulfuroso. Si formamos ahora el ácido con su siguiente valencia, es decir, con 4, y empezamos como siempre, formamos primero el óxido. El óxido que obtenemos es SO2. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumarle una molécula de agua. Si ahora juntamos todo esto teniendo en cuenta el orden hidrógeno, elemento y oxígeno, lo que obtenemos es H2SO3. Al obtener este ácido utilizando la valencia intermedia de las 3 que tiene el azufre, este ácido se llamará ácido sulfuroso. Por último, si utilizamos su valencia más grande, con valencia 6, vamos a obtener el óxido y a partir de ahí obtendremos el oxoácido. El óxido que obtenemos es SO3. Si le añadimos la molécula de agua y hacemos estas operaciones manteniendo el orden, lo que obtenemos es H2SO4. Así que este será el ácido sulfúrico. Vamos a ver ahora otros 3 ejemplos con el selenio y el teluro para ver qué pasa cuando nos dan la fórmula y nosotros tenemos que decir el nombre. Vamos a ver qué pasa con estos 3 oxoácidos. Si empezamos por el primero, lo primero que vemos es que el elemento principal es el teluro. Y el teluro tiene 3 valencias con las que puede formar ácidos, 2, 4 y 6. Así que vamos a averiguar con qué valencia está actuando. En el caso del oxígeno ya sabemos que actúa con valencia -2. Al tener 2 oxígenos, esto será -4. El hidrógeno actúa con valencia positiva 1, que al tener 2 oxígenos, esto será +2. Así que para que la molécula sea neutra, el teluro tiene que actuar con valencia 2. Por tanto, esta es la valencia con la que está actuando el teluro. Como sabemos que tiene 3 valencias, la valencia 2 es la más pequeña, este ácido será el ácido hipoteluroso. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos oxígeno con un 3, así que esto va a aportar una carga de -6, cada oxígeno aporta -2. El hidrógeno tiene un 2, así que aportará una carga de +2, puesto que cada hidrógeno aporta +1. Y para que esto sea neutro, el selenio tiene que aportar una carga positiva de 4. Así que la valencia con la que está actuando el selenio es 4. 4 es la valencia intermedia, porque sus valencias son 2, 4 y 6. Al ser la valencia intermedia, este ácido será ácido selenioso. Y por último vamos a ver qué pasa con el H2TeO4. Empezamos a contar cargas. El oxígeno tiene un 4, cada oxígeno aporta -2, así que aportará una carga de -8. El hidrógeno, como siempre, +1, al tener 2 hidrógenos aportará una carga de +2. Por tanto, para que la molécula sea neutra, el teluro tiene que aportar +6, siendo esta la valencia con la que actúa el teluro. Esta valencia es la más grande de las 3 que tiene, por lo tanto, este ácido se llamará ácido telúrico. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los ácidos que forman los elementos
halógenos, ya que ellos tienen 4 valencias para formar ácidos. Tanto el cloro, el bromo como el yodo actúan con valencias 1, 3, 5 y 7, es decir, 4 valencias, o sea que nos tenemos que fijar aquí. Vamos a empezar viendo cómo será la fórmula para el ácido hipocloroso. Nos tenemos que fijar en que el elemento principal es el cloro y el cloro tiene 4 valencias, así que vamos a ver según los prefijos y sufijos con qué valencia está actuando. Vemos que tiene prefijo hipo y sufijo oso. Estamos en la valencia más pequeña. La valencia más pequeña del cloro es 1, así que vamos a formar su óxido, que simplemente será Cl2O. Y ahora le añadimos una molécula de agua. Al añadir esta molécula y reorganizar los elementos siguiendo el orden de hidrógeno, elemento y oxígeno, lo que nos queda es H2Cl2O2. Simplificamos todo esto y el ácido queda como HClO. Vamos a ver ahora cómo podemos formar el ácido bromoso. El elemento principal es el bromo y también sabemos que tiene las mismas 4 valencias que el cloro. Así que vamos a fijarnos en sus prefijos y sufijos a ver con qué valencia está actuando. No tiene ningún prefijo y su sufijo es oso. Por lo tanto estará actuando con su segunda valencia, es decir, el 3. Así que vamos a formar su óxido, que será Br2O3. Si a esto le añadimos una molécula de agua y reorganizamos los elementos, quedará H2, Br2, O4. Si simplificamos esto, nos queda HBrO2, de tal forma que el ácido bromoso será HBrO2. Vamos a ver ahora el ácido yódico. El elemento principal es el yodo, que sabemos que tiene 4 valencias, así que si nos fijamos en los prefijos y sufijos, no hay prefijo y el sufijo es ico, así que estará actuando con la tercera valencia, es decir, 5. Si formamos el óxido, será I2O5. Si le añadimos una molécula de agua y reorganizamos los elementos, nos quedará H2I2O6. Al simplificar esto, nos queda HiO3. Por tanto, el ácido yódico es HiO3. Si queremos formar ahora el ácido perclórico, nos fijamos que el elemento principal es el cloro. Y además nos tenemos que fijar en sus prefijos y sufijos. Tenemos per de prefijo y ico de sufijo. Por tanto, estará actuando con su valencia más grande, que es 7. Así que, como siempre, formamos el óxido Cl2O7. Le añadimos una molécula de agua y reorganizamos los elementos, quedando H2Cl2O8. Al simplificar esto nos queda HClO4. Por lo tanto, el ácido perclórico será HClO4. Vamos a ver ahora cómo podríamos nombrar estos 4 oxoácidos. Empezamos por el primero, vemos que tenemos bromo y tenemos que saber que tiene 4 valencias posibles para formar el ácido. Así que vamos a ir sumando cargas. Tenemos solo un oxígeno, así que aportará una carga de -2. Tenemos solo un hidrógeno, así que aportará una carga de +1, lo que quiere decir que para que la molécula sea neutra, el bromo tiene que actuar con +1. Por tanto, esta es la valencia con la que actúa el bromo. Como es la valencia más pequeña, este ácido se llamará ácido hipobromoso. En este segundo ejemplo, HiO2, vamos a hacer como siempre el análisis de cargas. Tenemos 2 oxígenos, así que la carga total será -4. Tenemos un hidrógeno, así que la carga será +1. Para que esta molécula sea neutra, el hidrógeno tiene que aportar +3, siendo esta la valencia del yodo. 3 es la segunda valencia más pequeña que tiene el yodo, así que esto se llamará ácido yodoso. En el tercer ejemplo, HClO3, vamos a hacer como siempre el análisis de cargas. Tenemos 3 oxígenos, por tanto esta carga será -6, recordad que es -2 por cada oxígeno. Tenemos un único hidrógeno, así que esto será +1. Y para que este elemento sea neutro, el cloro tiene que aportar +5. Por tanto, esta será la valencia del cloro. 5 es la tercera valencia que tiene el cloro, porque son 1, 3, 5 y 7. Como es la tercera valencia, esto se llamará ácido clórico. Y por último, en este último caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a analizar todas las cargas. En este caso, el oxígeno aportará -8 porque tiene 4 oxígenos y es -2 por cada oxígeno. El hidrógeno es +1, como solo tiene un hidrógeno nos quedamos con +1.
El bromo, para que toda la molécula sea neutra, tiene que aportar más 7, así que la valencia con la que actúa el bromo será 7. Como 7 es la valencia más grande con la que puede actuar el bromo, el nombre de este ácido será ácido perbrómico. Vamos a ver ahora qué pasa con el cromo, el wolframio y el manganeso. En el caso del cromo, aunque tiene 3 valencias, solo forma ácidos con una, solo forma ácidos con la valencia 6. Por lo tanto, el sufijo de este ácido será ico. Pero en el cromo hay una pequeña excepción, puesto que tiene 2 ácidos, el ácido crómico y el ácido dicrómico. Vamos a ver cómo se forman estos 2 ácidos. Para formar el ácido crómico es exactamente como hemos visto en los otros casos. Cogemos la valencia 6, que es la única valencia con la que el cromo forma ácidos, formamos su óxido y los simplificamos. Una vez que tenemos el óxido, CrO3, le añadimos una molécula de agua y reorganizamos los elementos ordenados como hidrógeno, elemento y oxígeno. Así que será H2CrO4. Por tanto, ese es el ácido crómico. Para formar el ácido dicrómico, es una pequeña excepción, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero partiendo del óxido sin simplificar. Es el único caso en el que tenemos que utilizar el óxido sin simplificar. Así que, si partimos del Cr2O6 y le añadimos una molécula de agua, lo que obtenemos es H2Cr2O7. Y este es el ácido dicrómico. Si lo que me piden es lo contrario, es decir, me dan la fórmula y tengo que decir su nombre, una vez que vemos que el elemento principal es el cromo, tenemos que saber que el cromo solo forma ácidos con la valencia 6. Por tanto, en este caso no hace falta hacer el análisis de cargas para averiguar con qué valencia está actuando, porque tendremos que saber que está actuando con valencia 6. Entonces, si vemos que en el cromo no hay nada, no hay ningún 2, simplemente será el ácido crómico. Sin embargo, si el cromo tiene un 2, será el ácido dicrómico. Podemos relacionar este 2 con el prefijo di para recordarlo mejor. En el caso del wolframio nos encontramos con algo similar al cromo, pero más sencillo, porque también tiene solo una única valencia con la que forma ácidos, que es la valencia 6. Pero en este caso no hay ninguna excepción, por lo tanto simplemente formará un ácido que vendrá de formar el óxido con valencia 6, por supuesto simplificado como en todos los casos salvo la excepción del cromo, a la que le tenemos que sumar una molécula de agua y entonces nos quedará H2WO4. Y este será el ácido wolfrámico. Y aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. Si me dan el ácido y tengo que decir su nombre, si ya sé que el wolframio solo puede formar ácidos con una única valencia, simplemente al ver un ácido con el wolframio como elemento principal, puedo decir que se trata del ácido wolfrámico. En el caso del manganeso vamos a tener 2 valencias con la que forma ácidos, 6 y 7. Pero al tratarse de las 2 valencias más grandes, vamos a utilizar esto como si tuviera 4 valencias. Por tanto, los 2 ácidos serán, por un lado, el ácido mangánico y por otro lado, el ácido permangánico. Para formar el ácido mangánico, lo que tenemos que hacer es utilizar la valencia más pequeña de las 2 que tiene, 6 y 7. Así que vamos a coger la valencia 6 y vamos a formar su óxido, por supuesto, simplificado. A esto, como siempre, le añadimos una molécula de agua y lo que nos queda es H2MnO4. Por tanto, este será el ácido mangánico. Por último, si utilizamos la valencia 7 del manganeso, formamos su óxido Mn2O7, no se puede simplificar, así que le añadimos una molécula de agua y obtenemos H2Mn2O8, que simplificado será HMnO4, lo que nos da lugar al ácido permangánico. Hasta aquí hemos visto la primera parte de oxoácidos, la parte más sencilla. Para otro vídeo nos queda el resto de elementos con los que también se pueden formar oxoácidos, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.